Y ahora quiero darle la bienvenida al doctor Víctor Hugo Hoffman y agradecerle mucho, doctor, tu participación en este importante tema, sabiendo que tu conocimiento, tu experiencia y lo que desarrollas en las DATU contribuye a la reducción del riesgo y muchas gracias por compartirnos tus conocimientos, doctor. Adelante. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos y agradezco la invitación, tu invitación por parte del CENAPRED, por parte de la Escuela Nacional de Protección Civil y de los organizadores. A continuación, con mucho gusto, les estaremos compartiendo lo relativo a lo que es el ordenamiento territorial y cómo este está contemplando como un componente de él lo que es la gestión integral de riesgos. Denme un instante para compartir pantalla. Bien, como mencionaba, lo que estaré presentando a continuación es lo relativo al ordenamiento territorial en la reducción de riesgos de desastres. En ese sentido, basado en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la gestión integral de riesgos de desastres. Iniciaría compartiendo qué son la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En este sentido, compartir el que estos derivan del Programa Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo. Derivado del Plan Nacional de Desarrollo se tiene el Sistema General de Planeación Territorial y en el caso del Sistema General de Planeación Territorial, este está encabezado por la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que como pueden ver en la pantalla y en el esquema que muestro, este abarca una temporalidad de 20 años, lo cual en buena medida es extraordinario para la mayoría de los programas y las políticas públicas del país que normalmente se acotan al periodo de gobierno federal en turno. En este caso, esta estrategia, como menciono, viene abarcando prácticamente 3 administraciones y media de lo que es un gobierno federal y lo que se busca es generar esta continuidad en lo que es la implementación y también la adecuación, ajuste, actualización de lo que son estas políticas públicas en materia de ordenamiento territorial. Esa Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, en sus siglas conocida como LENOT, es el instrumento rector que configura la dimensión espacial y territorial del desarrollo de México en un horizonte de mediano y largo plazo hacia el año 2040. Por otro lado, continuando con este esquema, tenemos después lo que es el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, este sí, acotado al periodo del actual gobierno federal. En este caso se contempla el año 2021 porque es el año en el que se publica, fue hace 2 años, y es considerado como el elemento transversal de las políticas públicas de la Administración Pública Federal en los sectores público, social y privado en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Luego tenemos los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, digamos, continuando con este esquema y sobre todo estas diferentes escalas territoriales de aplicación de lo que es el ordenamiento territorial y sus instrumentos. Y después de estos programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que dependiendo también la legislación de cada estado pueden modificar un poco el nombre, en donde nada más se refieren a ordenamiento territorial, a desarrollo urbano, algunos incluso agregan la dimensión de la vivienda, es como se denominan, pero desde la Ley General de Asentamientos Humanos, lo que se promueve es que sean programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Luego están los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones, y después se tienen los planes o programas municipales de desarrollo urbano, que incluso en la misma Ley General de Asentamientos Humanos promovemos el que puedan ser programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque en los municipios hemos identificado que en promedio a nivel nacional los asentamientos humanos, sobre todo los asentamientos humanos urbanos, representan solo el 3% de la superficie total de los municipios en promedio. Entonces, el referirnos únicamente al desarrollo urbano
que representaría únicamente este 3% de su superficie, no es representativo de toda la superficie en promedio que tienen los municipios del país y el ordenamiento que requieren estos, dada la necesidad que hay entre entender el territorio donde están los asentamientos humanos y el que se vincula a ellos y que está alrededor de ellos y que en este caso son parte de estos municipios. Luego están los planes o programas de desarrollo urbano derivados de los anteriores, que también dependiendo de la escala y el caso, consideramos el que puedan ser planes o programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Luego está, ya hablaremos a continuación en lo particular de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial en este periodo 2020-2040 y en lo específico, las políticas que de ella derivan y que están vinculadas a lo que es la gestión integral de riesgos. En este sentido, por mencionar algunas de las metas vinculadas a contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, como bien saben, a partir de los acuerdos que a nivel internacional ha establecido México y que se buscan cumplir en función de estos objetivos. Digo, no los voy a mencionar todos, se tienen 24 metas, una de ellas, por mencionar, no, ni siquiera la meta, sino los temas a los que se refieren, está el de bienestar, por mencionar algún otro, está el de equidad en la propiedad social, está el relativo a economía local, está el que tiene que ver con comunidades sostenibles y en materia del tema que nos ocupa el día de hoy está el relativo a los instrumentos para la gestión integral de riesgos como un elemento, como una meta que se busca desde esta Política Nacional de Ordenamiento Territorial. En este mismo sentido, entrando a lo que es esta estrategia o el componente de la estrategia de la ENOT, tenemos los instrumentos de gestión integral de riesgos de desastre y entre ellos se contempla que para el año 2040 en México se habrá fortalecido la capacidad de adaptación a los riesgos de desastre relacionados con fenómenos naturales de origen hidrometeorológico y geológico. Todos los instrumentos contarán, menciono los anteriores por ser de los más representativos a nivel nacional, eso no quita que se tomen en cuenta y se actúe en relación a todos los demás fenómenos naturales que representen un riesgo. Y todos los municipios contarán con instrumentos de ordenamiento territorial con componentes de gestión integral de riesgos. Las políticas de ordenamiento territorial incorporarán todas las medidas también necesarias relativas al cambio climático, previendo las consecuencias o desastres que estos pudieran tener en términos de no estar previstas. Después tenemos desde el eje nacional número 2, relativo al desarrollo territorial, que contempla entre sus objetivos prioritarios el recuperar, cuidar y usar de manera sostenible los ecosistemas. De la misma manera, en el objetivo 2.4 se busca promover las acciones ante los efectos ocasionados por el cambio climático y otros fenómenos naturales que impliquen un riesgo para la población. Y aquí insistiría que lo que estoy mostrando es un resumen de estos objetivos prioritarios y de ellos derivan ya después acciones y lineamientos dependiendo de la estrategia nacional o del programa nacional, que ya descargándolos desde la página de la SEDATU podrán conocerlos con detalle. Luego está el eje nacional número 3, relativo a la gobernanza territorial, y desde él se busca conformar espacios de diálogo, coordinación y concertación, así como orientar programas sectoriales, regionales y especiales con los instrumentos de planeación territorial en los diferentes órdenes de gobierno. Ahora hablaré del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024 y qué es lo que se prevé desde él en materia de gestión integral de riesgo. De inicio, se promueve y se impulsa el tener un modelo de desarrollo territorial sostenible. Se busca el desarrollo integral de los sistemas urbanos rurales y en las zonas metropolitanas. Si se dan cuenta, estos objetivos también van relacionados con las diferentes escalas de planeación del territorio. El primer objetivo se refiere sobre todo a lo que son las grandes macrorregiones,
las 6 grandes macrorregiones que están determinadas en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, y después nos referimos a los sistemas urbanos rurales y las zonas metropolitanas como una siguiente escala de unidad territorial, identificando 20 sistemas urbanos rurales y 74 zonas metropolitanas en el país. Luego ya nos referimos en el tercer objetivo a ciudades sostenibles, ordenadas y equitativas que reduzcan las desigualdades socioespaciales en los asentamientos humanos. Ya nos referimos en este caso, en este objetivo, a lo que es la escala urbana. Y después nos referimos a las capacidades organizativas, productivas y de desarrollo sostenible del sector agrario, las comunidades rurales e indígenas en el territorio. Aquí se hace especial énfasis en lo que es la vinculación de lo que es el ordenamiento del territorio con el sector agrario, con lo que es el territorio rural. Y después tenemos como quinto objetivo un hábitat integral para la población en la política de la vivienda adecuada, donde en esta política de vivienda adecuada no nos referimos como tradicionalmente se vino viendo en las últimas décadas, en los últimos años, la vivienda simplemente como una unidad aislada, simplemente como un lugar donde se habita, donde se tiene una familia y las diferentes composiciones que ahora se tienen en la sociedad que pueden habitar una vivienda, sino que desde la política de vivienda adecuada se entiende esta como un elemento que interactúa con su entorno. Es decir, el hábitat, este barrio, esta colonia, esta calle en donde se encuentra la vivienda, las condiciones en las que está, los servicios que le da a la población son parte de la política de la vivienda adecuada, entre las 7 dimensiones que la componen. Y finalmente está lo relativo a la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio de sus habitantes. Este sexto objetivo tiene que ver con la vinculación que tienen los asentamientos humanos con el resto del territorio, con el medio ambiente y en especial con la condición o la posibilidad y sobre todo la capacidad en términos de gestión integral de riesgo. Desde la estrategia prioritaria 6.5, que es la que promueve la política territorial de gestión integral de riesgo, vinculada a la prevención, mitigación, adaptación y recuperación del territorio y sus habitantes ante fenómenos perturbadores que incremente las capacidades adaptativas de la sociedad, se tienen una serie de acciones específicas. Entre estas, o todas las que están previstas, mencionaré las que están fuertemente vinculadas con lo que es la gestión integral de riesgos. Entre ellas, la acción 6.5.1 se habla de incorporar la gestión integral de riesgos en la planeación del ordenamiento territorial para la prevención, mitigación, adaptación y recuperación del territorio y sus habitantes. La 5.2 se refiere a impulsar la inclusión de la gestión integral de riesgos en los estudios de impacto territorial en los que se definan las medidas de prevención, mitigación, adaptación y recuperación a los diferentes tipos de desastres a los que pueden estar expuestos. Luego está el incorporar la gestión integral de riesgos en el sistema de información territorial y urbano que está culminando la Secretaría para su aprovechamiento y toma de decisiones, en términos de que mucha de la información de los atlas de riesgos, mucha de la información de los componentes que he mencionado en esta materia que estén en los programas de ordenamiento territorial, se puedan conocer desde este sistema de información que está por concluirse en la página de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Luego está el difundir la información sobre la gestión integral de riesgos entre la población a fin de establecer las medidas ante diferentes riesgos que pueden estar expuestos. Luego está el promover convenios con la academia para la capacitación de servidores públicos sobre el tema de prevención, mitigación, adaptación y reconstrucción, justo como es el caso que ahorita se está teniendo, no precisamente a través de un convenio, pero sí a través de lo que es un proceso de capacitación con este curso. Luego está el propiciar la coordinación y el intercambio de información, buenas prácticas y experiencias ante los riesgos de origen natural y antropogénico. También se contempla el promover la gestión integral de riesgos dentro de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano mediante los institutos de planeación, observatorios ciudadanos y consejos participativos, así como instituciones académicas y con la ciudadanía en general. Ahora, después de haber expuesto esta política, qué es lo que se busca, qué es lo que se promueve, también de manera muy breve y resumida,
compartiremos algunos actos, algunos proyectos, algunos programas que representan la materialización de esta política y los avances que se han tenido de la misma en los últimos 4 años. De entrada, bueno, tenemos la publicación de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial hace ya 3 años, bueno, no, 2 años, aunque tiene la fecha del 2020, esta se publicó en el año 2021. Está por cumplir en el mes de marzo esos 2 años que se publicó, y en el mes de abril cumplirá 2 años lo que es el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, promoviendo esta política nacional de ordenamiento territorial que incluye este componente de gestión integral de riesgo. En términos de programas de ordenamiento territorial se han hecho demasiados, pero entre ellos yo rescataría algunos que son tal vez los más representativos en materia de gestión integral de riesgos, como es el caso del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tabasco, el cual se desarrolla sobre todo desde una perspectiva de enfoque de cuenca, dada esta condición que tiene el territorio de Tabasco de que el 55% de su territorio es susceptible a inundaciones, que cíclicamente, y se tiene el dato, cada 5.5 años se presentan estas inundaciones que sabemos que han sido cada vez también más desastrosas, y que y también se incorpora este enfoque y este componente de gestión integral de riesgos al respecto. De manera similar, pero ya a una escala municipal, se actualizan 14 de los 17 programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en Tabasco, y de manera similar estamos empezando a trabajar con, en primer lugar, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Baja California Sur, y 4 de los 5 programas municipales de este estado. De los 5 que componen el estado, 4 de ellos prácticamente representando el 80%, se pretende que en el segundo semestre de este año pudieran ser actualizados o a mediados de este año. Se reinstala el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano hace 4 años, el cual, en términos de gobernanza, es el principal organismo que promueve, ajusta, difunde lo que es la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Incluso cuando se tiene la primera sesión, es importante mencionar que no se tenía la participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y dada la importancia que se le da al tema, se genera en el Pleno un espacio para que ésta pueda tener un asiento y participar en él. Luego, se conforma el grupo de trabajo de seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, en donde es importante mencionar que hay una participación importante del CENAPRED, y también se tiene una representación mayoritaria de sectores de la sociedad. Esto es relevante sobre todo porque contribuye a asegurar una continuidad por parte de la sociedad civil en lo que sea la implementación y seguimiento de estas políticas. Luego, se ha promovido la composición e instalación y operación de los 32 consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y a través de ellos, a través de esta política estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las 32 entidades, se busca que ellos también conciban lo que es la gestión integral de riesgos como un elemento que debe de representar ser parte del ordenamiento de su territorio y de sus ciudades. Luego se elaboran lineamientos para llevar a cabo programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Estos lineamientos están dirigidos a diferentes escalas de programas, como pueden ser municipales, estatales, regionales, en estas materias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y se le pone especial atención a que estos integren enfoques y componentes en materia de derechos humanos, ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico sin invadir las atribuciones del sector ambiental, contengan la dimensión agraria del territorio, la parte relativa al desarrollo urbano, tengan un análisis de aptitud territorial que derive en un modelo de ordenamiento territorial, considere lo que es el patrimonio natural, cultural e histórico, tengan procesos de participación comunitaria, y es bien importante decirlo, no hasta el final a través de una consulta pública, sino desde que se empieza a gestar un programa ya haya un proceso participativo a nivel de diagnóstico, posteriormente en la estrategia y todos los proyectos que generen de este trabajo, y finalmente en la consulta pública en lo que derive a partir de estos procesos participativos a nivel de un proyecto de programa o plan de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Por supuesto, como ya he mencionado,
estaría el componente de gestión integral de riesgos, el enfoque de cuenca y acuífero y lo relativo a cambio climático, entre otras dimensiones y enfoques. En términos de normas oficiales mexicanas, se reinstaló el Comité Consultivo Nacional de Normalización en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que empieza a operar prácticamente con esta administración, y es con esta administración cuando empieza a emitir las primeras normas oficiales mexicanas en la materia. Al día de hoy se tienen dos, una en materia de espacio público y otra en materia de equipamiento, y en lo que está vinculado con la gestión integral de riesgos, se tiene un proyecto de una norma oficial mexicana que está dirigida al fortalecimiento del sistema territorial ante amenazas naturales y de cambio climático. Por otro lado, tenemos un proyecto de norma oficial mexicana en lo específico en materia de gestión integral de riesgos, y esperamos que a finales de este año pudiéramos tenerlas publicadas, sobre todo la del sistema territorial ante amenazas naturales y de cambio climático. Luego, en términos de intercambio internacional, con El Salvador, la experiencia que mencionaba de Tabasco la consideraron relevante, no solo por el riesgo a las inundaciones, sino también por la manera en la que de manera general se está considerando el enfoque, este componente de gestión integral de riesgos, y que en El Salvador lo consideran importante en términos de que también se pudiera integrar a sus programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Ya casi para concluir, pues compartirles que la visión, en este caso de la Secretaría, de la subsecretaria Edna Vega, que de inicio omití mencionar que les mandaba un saludo a todas y todos ustedes, es que con la incorporación de la gestión integral de riesgo en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, se incluye la prevención, la mitigación, la adaptación, la recuperación del territorio y sus habitantes ante fenómenos perturbadores, de tal manera que se incrementarán las capacidades adaptativas de la población y el territorio. Finalmente, aquí nada más compartirles una idea que nos ha impulsado a hacer todo este trabajo en términos de política, en términos de programas, en términos de lineamientos, normas y demás, y es el buscar tener un territorio más humano, más justo y ordenado. Muchas gracias por su atención.